Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Siempre su compañía es la principal razón por la cual nosotros seguimos adelante con este esfuerzo en el cual tenemos ya 12 años de contribuir con Guatemala, porque pensamos que aunque sea un grano de arena cada domingo, estamos sirviendo a llevar a ustedes, nuestra audiencia, razón por la cual estamos en el programa, información, criterio, ideas de invitados que nos aportan muchísimo sobre diferentes temas de gran importancia para Guatemala. Tratamos de tener una temática bastante amplia, tratar de reflejar las dudas que tiene nuestra conciudadanos en Guatemala, en el mundo prácticamente, para poder tener pues alguna visión diferente de las cosas como deben de ser. Uno de los temas más controversiales, más oídos, más comentados, más discutidos, es lo que está pasando con el clima, porque mucha gente dice, miren qué calor, ustedes es un calor espantoso, cada vez está peor. Otros dicen, miren, no para de llover, el agua está subiendo, nos vamos a inundar, un día va a desaparecer la Florida, un día va a desaparecer Centroamérica, en fin, hay una cantidad de razones que se asocian con cambios que está teniendo nuestro clima. Obviamente algo que nosotros tenemos que tener en mente es lo infinito de nuestro mundo, porque cuando nosotros hablamos de nuestra época, pues este mundo ha vivido más de 15,000 millones de años, entonces realmente han pasado muchos ciclos a lo largo de la historia de la humanidad, incluso antes de que apareciera el ser humano dentro de este esquema de la vida del planeta. Pues para hablar de este tema que es tan interesante como es lo que está pasando con el clima, las diferentes controversias, ideas, incluso ideas equivocadas, pues me permití invitar a un amigo muy particular, al ingeniero Julio Piedrasanta, a quien le damos la bienvenida. Julio, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, Francisco, es un gusto estar aquí y ojalá podamos sacar algo interesante de este tema que, como bien lo dijiste, es controversial. Seguramente que sí. Julio es fundador y gerente general de la editorial Tercer Milenio, ingeniero mecánico industrial por la Universidad Rafael Andívar, maestría en reingeniería y calidad total de la Universidad Francisco Marroquín y es autor de un folleto llamado El imparable cambio climático. Julio, en repetidas oportunidades, fuera de cámaras y en diferentes ambientes contigo hemos tocado el punto del cambio del clima y teníamos pendientes el sentarnos aquí realmente a platicar y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque, como decía yo en la introducción, hay tantas ideas y tantos comentarios sobre lo que es el cambio climático. Yo cuando leía tu libro que tú escribes acá, el folleto tan interesante, por ejemplo, tú empiezas a decir, bueno, ¿qué es y qué significa el calentamiento global? Tratemos de entrar por ahí, por esa línea, y la vamos guiando en forma que nuestra audiencia pueda tener una idea clara. Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que la palabra cambio climático y calentamiento global las vamos a usar aquí como un sinónimo, porque de hecho así es como se maneja. ¿Qué pasó? Que al principio, en los años 90 del siglo pasado, se manejó siempre calentamiento global y de repente apareció cambio climático, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasó fue que en una reunión, que yo creo que fue en Bruselas en el 2003 o 2004, ya no había calentamiento. Estaba en una reunión los 160 países discutiendo el calentamiento global y estaba habiendo unos fríos tremendos. Entonces dijeron, mejor cambiémoslo a una palabrita un poquito más simple, más amigable, cambio climático, porque entonces todo es muy bueno. Si hay calor, cambio climático. Si hay frío, cambio climático. Si hay sequía, cambio climático. Si hay inundaciones, cambio climático. No importa qué pase, cambio climático le va muy bien. Pero siempre se siguió con la única fuente causante del problema, que es, y esto hay que dejarlo muy claro, porque eso es lo que en todas las discusiones que hay sobre este tema se les pierde la razón de, y es el CO2 generado por el ser humano por la quema de combustibles fósiles. Ese es el culpable. Entonces, toda esta plática que tendremos hoy nos vamos a centrar en si es cierto que el CO2 generado por el ser humano es el que está causando todos estos posibles desastres, ¿no?, que van a venir y que, según dicen por ahí, el mundo se va a acabar en 12 años. Para empezar, Julio, hay
o no hay un calentamiento global? Bueno, vamos a hablar que el calentamiento global sucede por muchos factores, pero si lo ponemos en su realidad, cuando hablemos de la prueba histórica, vamos a hablar de calentamientos y enfriamientos que ha habido en la Tierra en los últimos 1000 años. Pero nosotros veníamos de un enfriamiento que se llamó la pequeña edad de hielo. Entonces la Tierra se recupera y empieza a elevar su temperatura, porque es natural. Vamos a hablar del famoso ciclo de los 1500 años. Entonces veníamos de un enfriamiento y la Tierra se empezó a calentar. Pero pongámoslo en su justa dimensión. La Tierra se ha calentado 1 grado Fahrenheit en los últimos 90 años. Eso es lo normal de la Tierra. Esto no está fuera de... En los últimos 90 años. Desde 1850, que dicen que es cuando comenzó el calentamiento global, causado por la época industrial, la generación de CO2 por el ser humano, apenas se ha elevado 1 grado Fahrenheit en 90 años. Entonces, esto es más que el ciclo natural de la Tierra. Yo te digo esto porque verdaderamente eso es parte de la gran discusión. Por ejemplo, ahora tú lees en la prensa, en muchas informaciones, Europa con una onda de calor tremenda. En Guatemala estamos viviendo también mucho calor. La gente se dice, mire, aquí nunca había yo tenido que usar aire acondicionado, por ejemplo, y ahora resulta que sí. Entonces, ahora tú mencionas que en 90 años solo ha aumentado 1 grado. Así es. Eso difiere de repente, porque entonces, ¿por qué tanta atención a este tema? Porque pues están todas las reuniones que tú mencionas, van todos los países, está el protocolo de Kioto también, y es un tema que se mantiene muy, muy vigente y con una gran desinformación. Amplíame un poquito esta razón, ¿por qué? Bueno, primero, la información que nos llega siempre está bastante distorsionada. El año más caliente del siglo XIX fue en 1934, y eso no lo hemos superado. Pero ahora te dicen que este fue el año más caliente que ha habido, y eso no es totalmente cierto. Para que tengamos una idea, del año 1850 a 1940, la temperatura de la Tierra subió 1 grado Fahrenheit. Del año 1940 a 1970, que es más o menos la época que nosotros conocemos, porque fue cuando fue nuestra juventud, primera juventud, la Tierra la eterna juventud. La eterna juventud que nos mantenemos. La Tierra se enfrió 0.36 grados Fahrenheit y esa es la que más recordamos. Pero luego vino un calentamiento del 1975 a 1997 donde la temperatura subió 0.7 de grados Fahrenheit. Entonces ahí empezamos a ver que veníamos de una temperatura muy sabrosa a empezar a ver el calentamiento. Pero la realidad es que a partir de 1997 hasta la fecha, la Tierra no se ha calentado, se ha mantenido. Entonces son percepciones, porque nosotros no tenemos esa memoria tan exacta de decir si fue o no fue. Pero ese es ciclo más que normal de la Tierra. Y existe pues todo un récord histórico al respecto de ello. Y yo realmente les voy a recomendar que ustedes lean esta publicación del ingeniero Julio Piedrasanta, El imparable cambio climático. Ustedes lo están viendo ahí en su pantalla y ahí también dicen en dónde se puede adquirir. La verdad que pues cuando lo empecé a leer y empezamos a platicar sobre el tema, surgen una cantidad de preguntas y una cantidad de información que son sumamente importantes, Julio. ¿Qué significa calentamiento? Tú lo estás hablando acá. ¿Qué podría pasar y cuáles son esas causas de ese cambio climático? ¿Cómo entra aquí el término efecto invernadero? ¿Cómo se maneja todo esto? ¿Por qué se dan estos cambios que nos están sucediendo? Porque es innegable. Ahorita, por ejemplo, en Guatemala, pues estamos en una canícula muy fuerte. El invierno ha sido malo, dicen unos, ha sido bueno, dicen otros, se han perdido cosechas y todo lo tendemos a asociar inmediatamente con ese cambio climático, ¿verdad? Que pues se ha vuelto una cierta forma un caballito de batalla por la preocupación completamente comprensible de la humanidad de qué es lo que está sucediendo. Pero creo que la base científica, el conocimiento de qué es lo que pasa, nos puede ayudar a guiarnos un poquito más. Pero, ¿qué nos puede pasar con este cambio climático, con este calentamiento global que aparentemente tampoco es cierto que exista? Aquí hay mucha desinformación y además la información que nos llega muchas veces es sesgada. Pero creo que lo tenemos que poner
en contexto, porque si nos desviamos del meollo del asunto, nos vamos a perder en una discusión. De esto vienen muchísimas cosas. Lo primero que tal vez que quiero que quede bien claro es que no estamos hablando de contaminación ni de polución ambiental en la Tierra. Eso es otro cantar, no tiene nada que ver con el famoso calentamiento global. Aquí lo que nos vamos a referir es cómo está la estructura de la atmósfera y cuánto el ser humano puede estar afectando la estructura de la misma. Vamos a hacer una comparación planetaria con otros planetas para ver qué está pasando ahí. Pero quisiera leer el primer párrafo de la presentación, porque esto nos va a dar una idea de la historia geológica de la Tierra, que tampoco nadie la dice. Con el permiso tuyo voy a leer esto. Por favor. Dice: nuestro planeta Tierra, nuestra casa de habitación, es un planeta vivo y feroz. Permanentemente ha estado cambiando y ha cambiado innumerables veces a lo largo de su historia, 4.500 millones de años solares. A veces se ha convertido en una bola de nieve y otras en una bola de fuego. Mas, sin embargo, el único lugar conocido en el universo hasta ahora que tenga una vida parecida a la que conocemos es la Tierra. Y han habido en este planeta, durante toda su historia, 5 extinciones casi completas de la vida que soportaba, y esta ha vuelto a regresar. Con esto lo que quiero poner claro es que la Tierra ha pasado innumerablemente veces de ser bola de fuego o bola de nieve, y ahí sigue. Incluso tuvimos una colisión estelar de donde salió la Luna, y el planeta sigue. ¿Cómo me hace decir, qué petulancia decir que nosotros, esta civilización, va a destruir ese planeta en 12 años? No lo podemos destruir, es muchísimo más fuerte que nosotros. Pero, lamentablemente, todas las personas, vamos a aclarar tal vez que hay 2 posturas clarísimas. Una, que dicen que el CO2 generado por el ser humano es el que está causando el calentamiento global y eso va a causar el apocalipsis. Y otros que piensan que el CO2 no es el culpable, que no tiene ese efecto y que hay otros factores más importantes que afectan el clima del planeta. Entonces, tomando esas 2 posturas, nos vamos a dar cuenta cómo son otros planetas cercanos a la Tierra, porque eso nos puede dar una buena idea de lo que le puede pasar al planeta Tierra. Pero nosotros no podemos destruir la Tierra por eso. Si ya en épocas anteriores la temperatura subió mucho más de 2, 3, 4, 5 grados, y al planeta no le pasó nada. Pero cuando la gente habla del calentamiento global y dice que se va a destruir el planeta porque se va a elevar 2 grados o 3 grados, el planeta no le va a pasar nada. Se ha pasado muchísimas cosas peores. Entonces quitémonos esa frasecita icónica de que salvemos al planeta, porque es muy linda la planeta. ¿No querés salvar al planeta? Pues por supuesto que quiero salvar al planeta, ¿verdad? Como con aquella famosa comisión que andaba por acá, ¿estás en contra o a favor de la corrupción? No se trata de eso, no se trata si vamos a salvar, el planeta no le va a pasar nada. Todavía podemos decir, ¿se va a salvar la raza humana? Entonces sería un poquito más clara la frase, pero entonces también hay una cosa interesante, no necesariamente todas las soluciones que están proponiendo van a salvar a la raza humana. Pero es interesante como lo que tú planteas ahí por varias razones, ¿no? Primero, en realidad, salvemos al planeta o salvemos a la raza humana. Tú mencionas que en una oportunidad pues se vuelve una bola de fuego, una bola de nieve, una bola de frío, es decir, condiciones que probablemente hacen la vida humana bastante poco probable. Dentro de la publicación que tú nos brindas acá, hay un ejemplo muy interesante que me llama la atención y habla de Eric el Rojo, el famoso vikingo que llega y cuando llega a Groenlandia, que era una tierra fértil. Y resulta que ellos, pues, muy felices, muy contentos, tienen sus cosechas, viven muy bien. Pero con el tiempo sucede que empieza una época de frío, la pequeña edad del hielo y la época del calentamiento. De ser una colonia muy próspera, la que funda Eric el Rojo, resulta que sus descendientes al final prácticamente se mueren del hambre y del frío y tienen que emigrar. Es decir, el impacto que tiene este cambio sobre el ser humano, como tú dices, es muy fuerte. Pero si no podemos nosotros prevenirlas, porque son parte de la historia natural de la evolución del planeta,
pues en alguna forma estamos como que impotentes de hacer ningún cambio. ¿O cuál es el efecto que podemos hacer? Primero, quitémonos todos los miedos, ¿ok? Lo que es natural es natural. Esta famosa historia es la primera prueba histórica que vamos a hablar, que es la prueba histórica de El Rojo, que en el año 10, en más o menos 9500 años, descubrió Groenlandia y le puso tierra verde. Aquí solo hay dos cosas posibles. O era el primer gran mentiroso de la historia, o era daltónico. Porque si vos ves unas fotos de Groenlandia, la vas a ver totalmente blanca. Entonces, ¿por qué le puso él? Aunque ahora se reporta que ha habido ya una pérdida de... Mira, de todos modos, entrar a Google, mira, Groenlandia es blanco. Entonces, ¿por qué Erik el Rojo le llamó tierra verde? Porque lo que él vio fue verde. No habían glaciares en Groenlandia. ¿Y por qué? Porque la Tierra estaba pasando lo que se llamó el período cálido medieval, cuando la temperatura de la Tierra subió más de 2 grados y pico. ¿Y cómo sabemos eso? Hay una tecnología que se llama de los conos de hielo que perforan los glaciares, y te digo que están perforados y sacan un tubo de hielo de más de 3 millas de longitud. Y ahí está registrada toda la historia geológica de la Tierra de los últimos 600.000 años. ¿Y qué pasa? Que en ciertas partes se encuentran, digamos, burbujas de aire atrapadas dentro de este cono de hielo, con lo que bajo una prueba de espectrofotometría podemos analizar cómo era la temperatura, cómo era la atmósfera, la condición de la atmósfera de la Tierra en alguna época atrasada. Cuando se hace el análisis de los conos de Groenlandia, podemos saber que en el periodo cálido medieval la temperatura global de la Tierra subió más de 2 grados y pico. Mucho más de lo que ha pasado en los últimos 90 años. Muchísimo más. ¿Y qué? Y Erik el Rojo feliz. Pero no solamente Erik el Rojo feliz, el mundo feliz. Si miramos la época del siglo X al siglo XIII, fue el sumum de la civilización musulmana. El periodo fue sumamente prolífico en Europa, se hicieron la mayor cantidad de catedrales que jamás se habían hecho, la población de China se duplicó, entonces eso fue beneficioso para toda la humanidad, no solamente en este lado, sino que en todos lados. Quiere decir que el calentamiento nos vino muy bien, es el famoso periodo cálido medieval, y luego comenzó un periodo de enfriamiento que se llamó la Pequeña Edad de Hielo, que duró desde más o menos siglo XIII y medio hasta el siglo XVIII, que la temperatura global de la Tierra bajó 1,5 grados. Y termina con la Revolución Industrial en 1950, más o menos cuando la Tierra empieza su nuevo ciclo de calentamiento. En un laboratorio de Dinamarca, estos científicos que hicieron las primeras perforaciones de los conos de hielo descubrieron el famoso ciclo de los 1500 años, que es absoluto, es general en toda la Tierra, es abrupto y no podemos hacer nada en contra de ello. ¿Y qué es ese famoso ciclo? Es que hay 300, 400 años de calor, y luego vienen 300, 400 años de frío, y así va. Es el famoso ciclo de los... Anteriormente al famoso periodo medieval hubo el famoso periodo cálido romano, del menos 200 a más o menos el 400, y si regresamos a la historia, nos damos cuenta que fue el periodo donde fue la civilización antigua más grande de la Tierra, los romanos. ¿Por qué? Porque se beneficiaron de un periodo cálido donde la productividad es mucho más alta, no como nos han querido creer que es cuando ya no hay cosecha ni nada, todo lo contrario, muy buena. De ahí vino un periodo pequeño de enfriamiento, la Pequeña Edad Oscura, que si pensamos un poquito en la historia del año 600 al año 900, ¿qué recordamos que hubo? Tal vez el único personaje importante fue Carlomagno, pero fue una pequeña etapa de frío donde las cosas no funcionan tan bien. Entonces ahorita estamos, después del periodo cálido medieval, la Pequeña Edad de Hielo, estamos en un nuevo periodo cálido. Y qué bueno, porque las glaciaciones creo que son mucho peores. Estamos también dentro del famoso periodo interglacial, que la Tierra ha sufrido 5 glaciaciones, que duran 90.000 años y luego vienen más o menos 20.000 años de interglaciación, calentamiento, y ahorita apenas se quedó la última época glacial hace 11.000 años, o sea que estamos en el periodo interglacial.
Apenas hace 11.000 Apenas, años. en geología 11.000 años es una nada, pues, ¿verdad? Entonces, por eso decimos apenas, ¿no? Y qué bueno que nos agarró en este periodo, porque esa época es mucho más fructífera, podemos vivir mucho mejor. Pero tampoco nos preocupemos, ya el hombre primitivo, sin la tecnología actual de nosotros, pasó varias épocas glaciales. Acuérdense que el ser humano tiene 2 millones de años de existir en la Tierra, y cada época glacial dura 90.000 años. Entonces ya los pasó. Y si lo pudieron ellos, ¿cómo no lo vamos a poder nosotros, no? Bueno, pues obviamente, pero igual interesante, ¿ves? Porque tú has reflejado muy bien cómo los diferentes cambios climáticos o diferentes tipos de temperaturas en los que se viven han producido florecimientos como el romano, como el de Eric el Rojo en su momento, cuando se enfría los que estaban descendientes de Eric tuvieron que ver cómo se iban, porque hasta los peces se escapaban del área y buscaban aguas más cálidas. Es decir, definitivamente hay un efecto. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que estos efectos nos hagan variar, si no desaparecer, por lo menos sí variar nuestra forma de cómo estamos viviendo. Ahora, tú mencionas, por ejemplo, el carbono que producimos los humanos, ¿en qué efecto le pegan realmente a la atmósfera? ¿Somos los seres humanos causantes en alguna parte de lo que está sucediendo? ¿Cuál es nuestro rol en todo este problema? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque somos los culpables siempre. Pero lo que nunca nos han dicho es cómo está estructurada la atmósfera de la Tierra. Vamos a poner un símil, porque eso siempre es muy interesante. Nos hablan de que pasamos de 1850 a 280 partículas por millón de CO2 a casi 400 actualmente. Entonces dicen, casi duplicamos el CO2 y por eso hay calentamiento. Pero eso no es, esa correlación no es una causa de, y esa es la primera equivocación científica. El que suba el CO2 y que suba la temperatura, en ningún momento científicamente se puede decir que el CO2 es el que está causando la temperatura. Ese es el primer engaño que nos hacen. Pero eso de 280 a 400 partículas no dice mucho. Mejor miremoslo en el contexto de porcentual. Antes quiero que miremos la prueba planetaria. Si nos vamos a los dos planetas aledaños a la Tierra, tenemos primero Venus. Venus tiene una temperatura en su superficie de 450 grados. Ese es un horno. Y cuando miramos la estructura atmosférica de Venus, vemos que 95% es CO2. Entonces podríamos decir, bueno, en ese camino vamos. Pero ahora analicemos Marte. Marte tiene una temperatura de menos 53 grados en su superficie. Y si analizamos la estructura de la atmósfera, Marte tiene 95% de CO2 en su atmósfera. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta, wow, ¿y esto qué es? Si 95% genera calor de horno, pero también congelamiento, entonces sentido común, dicen que es el menos común de los sentidos, me va a decir que el CO2, ahí hay un problema. O genera calor o genera frío. Después vamos a hablar por qué sucede eso. Ahora miremos la estructura de la atmósfera de la Tierra. Esto siempre cae así como bomba porque la gente no la conoce. Bueno, vamos a analizarlo en términos porcentuales porque esto es muy interesante. El gas que más existe en la atmósfera es el nitrógeno. Y está en 78% de la atmósfera es nitrógeno. ¿Cuál será el segundo elemento más importante? Es el oxígeno, 21%. Matemáticas sencillas, 78 más 21, nos da 99% de la atmósfera es nitrógeno y oxígeno. Ya solo queda un 1%. De ese 1%, 0.93 es argón. Argón es un gas inerte que no tiene ningún juego en este problema. Y el CO2 no aparece por ningún lado. Resulta que el CO2 en la atmósfera es el 0.039, 0.04%, digamos, reestructurándolo, es la cantidad de CO2 en la atmósfera.
Y ese es el problema que estamos generando, es 0.04, esa es una nada comparada con los otros dos. Cuando regresemos del corte vamos a platicar el impacto del ser humano en ese 0.04, porque eso es lo que nos interesa. Cuánto de todo el combustible fósil que nosotros estamos quemando está aumentando ese 0.04, que ya de por sí es una nada, es menos del 0.5%. Pues obviamente, como tú lo mencionas, vamos a seguir con el tema, Julio, porque en este momento el tiempo en la televisión se va muy rápido, la cantidad de información que estamos hoy compartiendo contigo aquí es muy importante, y sobre todo cada uno de estos puntos conlleva pues muchos datos interesantes, muchas preguntas que no se resuelven fácilmente o que por alguna forma u otra han sido objeto de tergiversación positiva, es decir, nadie lo ha hecho con mala intención, pero actualmente los medios, actualmente tantas redes sociales, tanto que se ha venido creando, pues se crea un poco la historia, esto de que qué está pasando, el mundo va para un apocalipsis, vamos a desaparecer, la mezcla de temas, porque por ejemplo tú muy bien señalas que la preocupación que mucha gente tiene legítima de cómo los seres humanos producimos una enorme cantidad de plástico, de basura, etcétera, en realidad es una línea que hay que trabajar, y la parte en sí del calentamiento y los cambios climáticos son otros. Así que yo creo que pues hoy vamos a tener que ir terminando el programa de esta noche, pero ya nos quedamos con una agenda muy clara para el siguiente programa, y vamos a empezar prácticamente con lo que tú terminaste de mencionar en este momento, el contenido de gases que tiene nuestra atmósfera, los efectos que puede tener el ser humano sobre estos gases, o bien qué es lo que está haciendo ese cambio, el efecto invernadero, etcétera. Julio, hoy nos vamos a tener que ir, así que a ustedes que nos han estado acompañando, muchísimas gracias. El próximo domingo los invito a que reanudemos esta muy interesante conversación con el ingeniero Julio Piedrasanta. Este es un tema que nos concierne a todos y obviamente al futuro de nuestra familia, de nuestra gente, de nuestro país, de nuestra humanidad. Y por lo tanto, mientras mejor lo comprendamos, cuanto que mejor vamos a tener una forma de cambiarlo, apoyarlo o simplemente comprenderlo. Julio, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, los esperamos con más acción positiva el próximo domingo. Buenas noches. Gracias.